abriendo su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo número 10. Mateo 5, 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Vamos a seguir con la serie Verdaderos Discípulos. Este es el tema número 16, que se titula ¿Por qué persiguen a los discípulos? Esa es una buena pregunta. Mateo capítulo 5, versículo número 10, dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una pregunta muy interesante y es la siguiente: ¿por qué unos rasgos de carácter tan hermosos en los discípulos verdaderos de Jesús provocan persecución? ¿Por qué unos rasgos tan hermosos en los discípulos de Jesús, en su carácter, provocan persecución, ataques? ¿Por qué? Burlas, agresiones, menosprecio. ¿Por qué? La Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué? La respuesta es porque los que son pobres de espíritu, los que reconocen que dependen totalmente de Dios, es contrario a como piensa la gente que no conoce a Dios. Va contrario, ¿por qué? Porque el mundo es orgulloso, el mundo es autosuficiente. La gente de afuera, no, ellos dicen cosas como: para todo hablas de Dios, para todo metes a Dios. Ay, sí, que no puedes hacer nada por ti mismo, todo lo haces a través de Dios. Entonces, por eso hay una reacción en los no creyentes. Otra respuesta es porque los pobres, los humildes, los mansos, un hombre, un cristiano, un discípulo de Jesús manso, humilde, que reconoce a Dios, que tiembla ante su palabra, contrasta con lo agresivo de los paganos, de cómo son ellos en contra de Dios. Ellos se burlan de Dios, ellos blasfeman de Dios. Entonces, cuando ven a un discípulo de Jesús que tiene temor de Dios, que ama a Dios, pues eso se contrapone contra el carácter de ellos. Entonces, somos muy distintos los discípulos de Jesús. Otra respuesta es que los que lloran por sus pecados, los que lloran por haberle fallado al Señor, los que lloran por querer amar a Dios por sobre todas las cosas en su corazón, esto contrasta con los que se regocijan en el pecado. Contrasta terriblemente. En Romanos 1:32, no lo busques, se lo voy a leer, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, pecados, porque la lista que antecede a este versículo que estoy leyendo habla de envidias, homicidios, borracheras, malignidades, pecado. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero escuche, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, nosotros no nos complacemos en el pecado, pero la gente que no conoce a Dios se complace en el pecado, se regocijan en el pecado, y no solo lo practican, sino que se regodean con los que hacen lo mismo que ellos hacen. Por eso el discípulo que es manso y humilde ante el Señor y que tiembla su palabra, pues provoca una reacción. Por eso viene el ataque, por eso viene la calumnia, por eso viene la persecución. Los que quieren hacer lo recto, los que tienen hambre y sed de justicia, contrasta con los que andan en la carne, con los que viven en su naturaleza caída, con los que siguen la vanagloria de la vida, con los que siguen los deseos de los ojos. Contrasta terriblemente un
discípulo de Jesús que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de lo recto, de lo justo. Y los hombres en el mundo son injustos. Entonces, cuando tú tratas de vivir una vida justa, recta, que quieres hacer la voluntad de Dios, por eso hay una reacción con los de afuera y muchas veces con los de aquí adentro. Por eso viene esa persecución, esa calumnia, ese ataque. Yo les pregunto, ¿aceptarías o rechazarías un Grammy que te premiara el mundo? ¿Cuántos lo aceptarían? Aquí hay alguien que lo aceptaría. Bueno, cada quien, ¿no? No, es que a lo mejor no me entendió, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Los misericordiosos contrastan. Los misericordiosos son los que se apiadan de las miserias de los demás, ¿no es cierto? Y esto contrasta con la insensibilidad de los mundanos egoístas, que nada más piensan en ellos, ¿no es cierto? Que lo mío es mío y lo tuyo es mío, pero de aquí para allá nada. Entonces contrasta y obviamente que produce chispas, y por eso se viene la persecución y por eso viene la calumnia. Los limpios de corazón contrastan con los hipócritas y falsos. O sea, es lo opuesto totalmente. Esa es la razón del por qué Jesús dijo: bienaventurados sois, bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia. Pero los pacificadores contrastan con los vengativos, con los rencorosos, con los amargados del mundo. Contrastan terriblemente. Por eso es que hay una agresión contra los cristianos. En Juan capítulo 3 versículo 19, el Señor Jesús sigue hablando del por qué el mundo aborrece a los cristianos. Juan capítulo 3 versículo 19 dice así, pongan mucha atención: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Ok, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí los hombres se refiere a los que no creen, a los paganos, a los rebeldes, a los orgullosos, a los autosuficientes, a los soberbios, a los que andan que siguen los impulsos de su carne, los deseos de sus ojos. Ellos, dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras, dice el versículo 19, sus obras eran malas. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no quiere venir a la luz de Cristo? Para que sus obras no sean reprendidas. Ahora noten el versículo 21: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces aquí hay dos tipos de personas: los creyentes y los no creyentes. Entonces, como los creyentes son discípulos de Jesús y Jesús está formando el carácter de él en sus discípulos, pues es contrario a los hombres del mundo. Por eso en el trabajo se burlan de ti, por eso te dicen la monja guerrillera, el monje loco. Por eso se burlan de ti, te dicen el aleluya, y te dicen un montón de cosas, ¿no? Juan capítulo 7, versículo 7. Juan 7:7 dice así. Aquí sus hermanos de Jesús no creían que él era el Cristo hasta ese momento. Y le habían dicho: pues nadie que quiere darse a conocer hace las cosas en secreto, hazlas en público para que te venga la fama. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero el versículo 7 del capítulo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, o sea, a los que no creen. No puede el mundo aborrecer a los que no creen, dice. Mas a mí me aborrece el mundo, porque yo testifico que sus obras son malas. Por eso lo aborrecieron a Jesús.
Porque vino a decirle a cada uno de los seres humanos cuál es su verdadera condición. Por eso lo aborrecieron a Jesús. Vamos al capítulo 15 de Juan también. Capítulo 15, en el versículo número 18. Ahora les dice a sus discípulos, noten, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahora, ¿por qué aborrecieron a Jesús? Porque le dijo a la gente cuál era su condición y porque vivió una vida limpia, íntegra. Entonces su vida misma evidenciaba la vida corrupta de los demás. Por eso lo aborrecieron. Ahora, noten lo que dice Jesús: sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, ahora, escúchame bien, si el mundo te premia, si el mundo te aplaude, algo anda mal. ¿Por qué? Porque no le estás diciendo cuál es su condición. Entonces, cuando un verdadero discípulo de Jesús con su vida testifica lo que cree y lo que es en Cristo, está agrediendo al mundo, por llamarlo de una manera, y por eso el mundo contraataca. Entonces, si tú con tu vida, tu testimonio, con lo que decimos la condición en la que está el mundo nos va a aborrecer, no nos puede dar Grammys, no nos pueden premiar, porque el mundo se enoja cuando tú le dices, como Juan el Bautista que le dijo a un gobernador, a Herodes, le dijo: la mujer que tienes no es tuya, es esposa de tu hermano y no te es lícito tenerla. Y lo aborreció tanto que le cortaron la cabeza. Pero si el mundo te aplaude, te dice: ay, qué buena onda, son los cristianos, algo anda mal. Te pareces tanto a ellos que te aplauden, que te los has hecho bien cuates a ellos. Esto es lo que está diciendo Jesús. Ahora, versículo número 19. Si fuerais del mundo, o sea, que vivieras la forma en que vive la gente del mundo, el mundo, dice, amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que de ahí nos sacó el Señor. Él dijo en otra parte: ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ya no viven como los que no conocen a Dios. Entonces dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo los aborrece. Vamos al versículo 10 de Mateo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mira, aquí es muy importante la frase por causa de la justicia. ¿Qué significa padecer persecución por causa de la justicia? Por causa de vivir como Dios quiere que vivas. Eso significa por causa de la justicia. Ahora bien, si los cristianos y mucha gente se confunde cuando, vamos a poner un supuesto predicador, un supuesto cristiano, no vive conforme a la palabra de Dios, pero hace ciertas cosas que parecen como que si fueran de Dios. Entonces alguien como Juan el Bautista, como Natán, como Samuel, lo reprenden y le dicen: hey, tú estás violando la palabra de Dios. Entonces el otro dice: ay, estoy sufriendo por causa de la justicia. No se engañen, cristianos. No nos engañemos. Hay que discernir, hay que saber acomodar bien las cosas. Porque un falso profeta puede agarrar estas mismas escrituras y decir: me vituperan, dicen cosas de mí, estoy sufriendo por causa de la justicia. Roba, miente, estafa a la gente, le quitan los relojes, les quitan el dinero.
son un desastre, y luego alguien los denuncia y dice, cuidado con ese falso, me están vituperando, ay, estoy sufriendo por causa de la justicia. No sé, ahora sí que no os confundáis cristianos. Hay que saber discernir. ¿Me expliqué? Ahora, dice, bienaventurados los que padecen persecución. Está hablando de los verdaderos discípulos, no de los que se hacen pasar por discípulos, hacen sus trampas, viven doble vida, se les reprende, se les llama la atención y dicen que están sufriendo. Esos no, es los verdaderos. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Persecución viene del griego dioko, con K. Y dioko, que se tradujo persecución, significa agredir. Pero tiene en el griego, tiene el significado, un significado doble. Habla de una agresión física y verbal. Agresión física y verbal. Eso se tradujo persecución. Entonces, bienaventurados los que padecen agresión física por causa de la justicia, de andar en los caminos de Dios. Agresión física y agresión verbal. Por ejemplo, Jesús. Nuestro Señor sufrió agresión verbal. Le dijeron, demonio tienes. Le dijeron, eres un borracho. Le dijeron, eres un mentiroso, eres un falso, le dijeron. Violas la ley de Moisés, eres un blasfemo, le dijeron. Ahora, pregunto, ¿era Jesús un borracho? No. ¿Era Jesús un blasfemo? No. Entonces lo persiguieron, lo agredieron verbalmente, pero también físicamente. Tanto que lo asesinaron en una cruz. Entonces cuando Jesús está diciendo, mis discípulos, los que viven como yo quiero, van a sufrir persecución por causa de la justicia, por causa de andar con el Señor, conmigo, de querer ser como yo, de vivir como yo. A Pablo también lo agredieron verbalmente. Los corintios era una comunidad de cristianos que Pablo había fundado en Grecia. Y llegaron por ahí unos falsos apóstoles que empezaron a agredir a Pablo, diciéndole a los corintios que Pablo se quería aprovechar de los corintios, cuando los que querían y los que estaban aprovechando eran justamente los falsos apóstoles. El problema fue que los corintios les creyeron a los falsos maestros y Pablo se defendió porque lo habían agredido verbalmente, pero también lo agredieron físicamente. Le pusieron corretizo. Una vez lo apedrearon, lo dejaron tirado y pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado porque pensaron que se lo habían mandado al Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 14. Primera de Pedro 4, 14. Vamos a ver qué dice allí. Dice: $4.12, vamos al 4.12. 1 Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Aquí se refiere a la tribulación, a los ataques, ¿sí? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Por el nombre de Cristo, se aclara. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no creen, los que nos agreden. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros, por los verdaderos discípulos, Dios es glorificado a través de nuestras vidas. Versículo 15. Así que, por lo tanto, dice, ninguno de vosotros padezca
sufra agresión como un homicida. Cuando aprenden a un ladrón, a un homicida, no lo tratan muy cortésmente, que digamos. Y hay agresiones verbales y los policías llegan y dicen, órale. Y a veces se exceden, que no está bien, por supuesto. Pero dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Oye, ¿por qué estás en la cárcel? Por Cristo. Pues es que me sentí chucho el roto y robé a los ricos para darles a los pobres, porque la Biblia dice que hay que ayudar a los pobres. Mira, es obvio que alguien que razona así está mal, es obvio. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, suegras. Perdón. Ahora, escuchen el versículo 16. Pero, digan todos, pero, si alguno padece como cristiano, o sea, es muy distinto padecer como cristiano que por tonto, que por metiche, que por robar en el trabajo, que por pasarse un alto y chocar y luego, ay, ¿por qué a mí, Dios mío? Eso es muy distinto. ¿Alcanzan a ver la diferencia, discípulos de Jesús? Entonces, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué significa que el juicio comience por la casa de Dios? Que los que decimos que somos cristianos, que los hijos de Dios, comencemos a andar como es la voluntad de Dios. Ahora, si nosotros andamos así, fíjate lo que sucede. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? El infierno. Entonces, esta bienaventuranza a los que padecen persecución, agresiones físicas y verbales, dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese es el destino de los verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque los otros no pueden vivir en el reino de Dios, solo los verdaderos discípulos. El reino de Dios, el Señor lo creó, cielos nuevos, nueva tierra, donde mora la justicia, para que vivan allí los que fueron justificados y vivieron como Dios quería que vivieran. Pero mientras estemos aquí, hermanos, cristianos, discípulos de Jesús, la gente se va a burlar de nosotros. ¿De cuántos se han burlado? ¿A cuántos los han agredido físicamente? Imagínate que un día viene un señor y me pone unos golpes porque su esposa se convirtió, se salió de la droga y decía que por mi culpa ya no se drogaba y vino y me golpeó. Sí, me noqueó. Me dio 2. Me sangró, me fracturó la nariz. Tú dices, a ver, ¿cómo? Su esposa salió de la drogadicción y vino y te golpeó, sí. Ay, no entiendo. A ver, ¿por qué hay centros de rehabilitación? Porque los papás, las esposas, las hermanas, los hijos quieren que sus familiares drogadictos salgan de la droga. ¿Quién está conforme con que su familia esté en la drogadicción? Nadie. ¿Cuántos tienen familiares drogadictos? ¿Te gusta que estén ahí? Pero ¿qué tal? O sea, es incomprensible que una vez que esa señora salió de la drogadicción, el esposo se enoje y venga y me golpee. Bueno, eso es exactamente lo que dijo Jesús que va a suceder. No les gusta eso, ¿verdad? Mejor le damos la vuelta y les voy a hablar cómo llegar al éxito. Les voy a hablar cómo prosperar en este mundo. Bienaventurados sois, sigo en el versículo en Mateo, vamos otra vez. Capítulo 5. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan
Fíjate que en el 10, perdón, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados sois cuando, fíjate, aquí cambia, por mi causa, dice Jesús. Ahora, ¿qué significa por mi causa? Significa por causa del evangelio de Jesús. Significa por causa del mensaje de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa, la causa de Jesús, significa por su sacrificio, por lo que Él hizo en la cruz. Esa es la causa de Jesús, que vino al mundo a salvar a los pecadores. Vino a predicar las buenas nuevas para darnos la libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la causa de Cristo. Pero otra vez, a ver, no entiendo. ¿Cómo es posible que alguien que, por ejemplo, un hombre que fue un adúltero, un ladrón, y de pronto viene el evangelio a su vida, viene Cristo, viene el mensaje, nace de nuevo y la esposa se enoja? A ver, explíquenme eso. Pues sí, ya no eres un adúltero, ya no eres borracho, pero ya no te quiero. Ay, mi amor, le dice, pero pues no estabas llorando de que querías que cambiara. Pues sí, pero no de religión. Es que no cambié de religión, mujer, cambié de vida. Eso no lo entienden ellos. Pues para mí moriste en este momento, dice. Es incomprensible totalmente. ¿Sí o no? ¿A cuántas señoras allá afuera, cuántas sufren porque sus maridos son unos adúlteros? Pero luego se convierten y los agreden por causa de Jesús, por causa de que ahora ellos siguen a Jesús. Es totalmente incomprensible. Pero nosotros los discípulos lo entendemos. Jesús nos lo dijo. En Judas, hay una epístola muy cortita, casi al final de la Biblia. Judas capítulo 3, versículo 3 más bien, no tiene capítulos. Entonces dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por el causa del mensaje de Jesús, del evangelio, os vituperen. Ahora, tú y yo ya hemos recibido la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios, amamos la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud, la necesidad que tenía, decía Judas, de escribiros acerca de nuestra común salvación, todos limpiados por la sangre de Cristo. Me ha sido necesario, dice Judas, escribiros, exhortándoos, aquí es animándolos, impulsándolos, ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez, dada a los santos. Y aquí los santos no son los que están ahí colgados, son los hijos de Dios, los cristianos. Bueno, otra vez, bienaventurados sois cuando por mi causa, por causa del evangelio, os persigan, os vituperen. Pero ¿cómo es que viene este vituperio y esta agresión? ¿Por qué? Porque aquí Judas nos dice, nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe. Y contender viene de un verbo griego, apagonizomai, que significa combatir, luchar, defender. Pero el término griego implica que debe ser de una manera vigorosa, con convicción. Por eso la traducción aquí, que contendáis ardientemente, o sea, con fuego, con convicción, que defendamos ¿qué? La fe que nos ha sido dada. Y aquí fe equivale al mensaje del evangelio. Entonces, cuando un cristiano vive conforme a la palabra de Dios y viene alguien a tratar de cambiar el mensaje de Dios y lo defiendes ardientemente y dices, a ver, espérame, ¿cómo que te tengo que dar $30 al mes
para que Dios me haga milagros? Sí, pacta con Dios. Entonces tú le dices, never de limón. ¿Quién te dijo que yo tengo que comprar los milagros de Dios? Pues Dios me reveló a mí. Pues estás mal, eres un falso profeta. Ahí ya se armó. Se armó. Porque tú al defender ardientemente es como si tú llevas a tu niño de 5 años. Entonces ves una señora que está ahí en la esquina y se le queda viendo a tu niño y despistadamente se viene y tú como que, ¿y esta qué? Y de pronto le hace al loco como que pasa junto a ti y te arrebata a tu hijo y tú, ay, sí, adiós mi hijo. ¿Qué haces tú, señora? ¿No lo defiendes ardientemente? Mira, sacas las uñas así como el de la película, las tijeras y le cortas todo ahí. Yo haría eso por mi hijo, por mi hija. O sea, yo lo defendería. ¿A dónde lo llevas si no te lo llevas? No se dejen arrebatar la fe y las verdades del evangelio, hermanos. Ahora, si tú no te las dejas arrebatar por todos los falsos que andan ahí rondando, y tú defiendes la fe del evangelio, la palabra de Dios, ya estás contendiendo. Y hay cristianos que dicen que la palabra de Dios no es para contender. ¿Dónde dice? Te dice lo contrario, que contiendas, que la defiendas. Hay una lucha, hay un combate. Te agrede el mundo y tú defiendes lo tuyo. Te agreden los falsos profetas, los falsos maestros, y hay que defender ardientemente la fe. Pero eso provoca persecución, vituperios, ataques, calumnias. Entonces dice, volvemos a Mateo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Vituperar viene del griego oneidizo, que significa injuriar. Empiezan a soltar injurias, empiezan a injuriar. Significa reprochar. Te empiezan a decir cosas, te empiezan a reprochar cosas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Aquí otra vez es dioco, te agreden física y verbalmente. Y luego añade Jesús, estoy en el versículo 11, y digan toda clase de mal contra vosotros. La frase toda clase de mal se tradujo del griego oneros, que significa cosas perversas. Dicen cosas perversas de ti. Significa cosas inmorales. A ver, explíquenos. Sí, con mucho gusto y gratis. Si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, como le dijo Pablo a Timoteo, sufrirás persecución. ¿Qué es esto? Que la gente te va a agredir verbalmente o físicamente y van a decir toda clase de mal, cosas perversas, inmorales contra vosotros. Y luego añade, mintiendo. Y mintiendo se tradujo de una palabra ya más conocida para nosotros, que es pseudos, donde se puede decir es un pseudoabogado. Pseudo quiere decir falso en griego. Y aquí significa que van a decir falsedades de ti y de mí. ¿Todo por qué? Por querer vivir como Cristo. Y al vivir como Cristo, le estás diciendo al mundo que están en tinieblas, que están mal. Cuando el mundo o la gente del mundo echa mentiras y tú dices no, y te dicen, ¿sabes qué? Quiero que digas esto. Y tú dices, no, yo no miento. Ay, sí, muy santurrón. Pues yo no miento, no quiero mentir. Ay, no me digas. A ver, ¿quién no miente? El que nunca haya mentido, que tire la primera piedra. Y te sacan un versículo. Son tremendos. ¿Sí o no? Mienten y dicen falsedades y te levantan falsos. Eso es lo que está diciendo aquí. Y pues a nadie le gusta que le levanten falsos, ¿no? ¿A quién le gusta que le levanten falsos? Fíjense, por predicar lo que yo predico, pues muchos de ustedes ya se han enterado, dicen un montón de cosas.
desde que los líderes en esta congregación nos cambiamos las esposas. Eso dicen. No se asuste, ¿por qué se asuste? Pues eso dijo Jesús que iban a hacer, que iba a decir el mundo. ¿No es cierto que dijo Jesús que iba? No se los estoy leyendo. Entonces, nomás háganle. Mejor, a ver, todos háganle. O como cuando me fui a Argentina, que me fui que porque mi esposa me había engañado y ella iba embarazada de mi hija, y que nos fuimos para disimular que mi esposa me había engañado. Háganle todos. No le hagan. No, porque el Señor está diciendo aquí que si tú quieres vivir conforme la palabra de Dios, te van a vituperar, te van a calumniar, van a decir toda clase de falsedades, pero van a estar mintiendo. Ahora, si es verdad, pues prepárate, porque la disciplina del Señor, ya le haces así, ¡ey! Y prepárate porque la disciplina del Señor va a venir. Ninguno padezca así, pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? Gócense. Mire, me llegó un correo antier. Ay, sí, tú dices que no se cobra la entrada a los eventos cristianos, y tú te enriqueciste con el Congreso de Luna de Miel en Puerto Vallarta, hiciste un tremendo negocio. Pues yo me gocé, me reí así como ustedes. Ahora sí ya están entendiendo, ¿verdad? ¿Cómo ves, Chuy? Que saqué un billetote. Yo ni siquiera manejé eso. Pero ¿por qué lo dicen? Porque no les gusta lo que predico. Por eso lo dicen. Porque dicen tontería y media y falsedad y media. Porque no les gusta lo que predicamos aquí. Por eso. Porque si predicáramos lo que a la gente le gusta, mira, te perdonan todo. Si eres adúltero, si mientes, lo que sea, aleluya, Dios es amor, hermano. Te perdonan todo. Pero no prediques en contra del pecado, no denuncies la corrupción que hay dentro del evangelio y en la que muchos cristianos están metidos, porque se te vienen encima. Eso es lo que Jesús dijo. Una señora de Manzanillo me mandó un correo, y también diciendo que quién sabe qué, Chuy García, hasta a ti te embarraron. Y que Julio ponía carita de santito, pero que era un diablillo. Fíjate nomás. Y bueno, ya ni digo más. Y que Toño Ortiz está chiquito, pero no, unas cosas. Pues yo me estaba riendo, la verdad, ¿no? Yo me estaba riendo. Ahora, si fuera cierto lo que la gente dice, pues hay que ponerse a temblar. Pero si no es verdad, ¿cuál es el problema? De ti, que digan lo que quieran. Ahora sí, como está el dicho por ahí, ¿no? Que digan misa. Que te acusen de que eres el chupacabras. Que te acusan que le vas a las Chivas. Que te acusan de que tú te robaste el carro que traes, que eres un ladrón. Ay, sí, lo muy santito. Mira, que digan lo que digan. Nada más que cuando tengas la oportunidad, si sabes quién lo dijo, yo le he dicho a varios que me han dicho cosas. Un apóstol entre comillas, porque un apóstol pues es un apóstol, este es un apostolín. Este dijo: yo platiqué con la mujer con la que tú por 10 años has mantenido relaciones adúlteras. Entonces yo le contesté: pues te pago tu pasaje a ti y a esa señora, te suelto el púlpito y vengan a acusarme delante de toda mi congregación. ¿Saben cuándo aceptó? Pues nunca. ¿Por qué? Le dije: yo te pago el pasaje, le digo. ¿Por qué nunca aceptó? Pues es que no le encuentro, dice. No le encuentro. Qué lindos muchachitos, ¿no? Entonces, como dice la Biblia, el que nada debe, nada teme.
Así dice la Biblia, ¿verdad? No, no dice así. Bueno, filosofando sí dice así. ¿Verdad, Chuy? Que sí. ¿Sí o no? Filosofando sí quiere decir eso. Si tú no debes nada, pues no tienes nada que temer. Daniel capítulo 6. Vean qué historia. Daniel capítulo 6. ¿Quién era Daniel? Pues era un cristiano, un hijo de Dios, que había sido llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios le dio favor y él decidió no contaminarse con el mundo. Propuso en su corazón, dice la escritura, en el capítulo 1. Y en el capítulo 6, en el versículo número 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores. Eso es un sátrapa. Que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. No habla de que era un orgulloso, hablaba de que su vida era limpia. Eso significa espíritu superior. Era un hombre íntegro, derecho. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Claro, dijo, no, pues este no roba, este ama a su esposa, a sus hijos, es hogareño, no le hace que le vayan las chivas, pero pues, algún defectito debe de tener. Ay. Entonces dice en el versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas, escuche, buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Aquí falta, la palabra falta se tradujo del hebreo, que significa perversión. O sea, no fue hallada ninguna perversión en la vida de Daniel. Estos buscaban cómo acusarlo, porque el rey lo quería poner por íntegro y derecho y limpio. Y estos envidiosos dijeron: no, ¿cómo? Si yo me lo merezco, yo tengo 30 años en esta empresa y Daniel apenas tiene 5 años aquí de cautivo. ¿Cómo es posible? Vamos a buscar en qué lo agarramos y lo acusamos con el rey. Pues no le hallaron falta, porque él era fiel, dice. Y en el hebreo significa, él era un hombre confiable, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí la palabra vicio no alude a que fumaba, o no se refiere a eso. Aquí vicio se refiere a corrupción moral. Entonces, no le encontraron nada de corrupción moral. Era bien derecho con el dinero que manejaba, era bien derecho, muy recto, íntegro con sus tiempos, trabajaba, no hacía como que trabajaba y le pagaban, no, trabajaba de veras. No como usted comprenderá, que le hace como que trabaja, ¿verdad? No, era un hombre fiel, y estos buscaron acusarle. Mire, la versión Nueva Internacional dice así, de este versículo, que buscaron motivos para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino, pero no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto, dice esta versión, Daniel era un hombre digno de confianza. Qué bonito versículo. ¿No les gusta ese versículo? ¡Wow! O sea, a él le buscaron acusar y le dijeron, pero no le podían probar nada. La versión Palabra de Dios para Todos, es una versión nueva que acaba de salir no hace mucho, dice así, de este versículo: no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces no hallaban cómo. Dijeron: ya no lo agarramos aquí. Contrató a los que pavimentan Babilonia y se ha de haber llevado el 20%. Vamos a investigarlos.
Ya ven que aquí los políticos investigan unos a otros y cuando se sacan las corruptelas de uno y luego el otro le saca la corruptela del otro y luego ya se ponen de acuerdo y nadie hizo nada. Porque son corruptos. Se tapan los unos a los otros. Nada más que aquí eran todos contra Daniel. Todos contra Daniel. Él no tenía pastor. ¿A quién ir a llorar? ¿Con quién ir a llorar? Pero conocía a Dios. Y eso le bastaba para vivir una vida recta, hermanos. Y esa vida recta denunciaba la corrupción de todos aquellos corruptos, mentirosos y falsos. Y obviamente se echó a todos esos gobernadores encima. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para tumbarlo del puesto? Odiamos a Daniel. Oiga, un hombre recto, limpio, justo, bueno, provoca semejantes reacciones. Es inconcebible, ¿no? O sea, es incomprensible. Ese es exactamente el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 5. Un carácter en una mujer humilde, mansa, llena de amor hacia Dios, hacia el prójimo. Pero si es una mujer buena, ¿por qué la odia la vecina como la odia? Y ahora ya entiende por qué. Porque su vida está denunciando que la bruja que vive al otro lado de usted es una hija del diablo. Y a ella no le gusta que usted sea limpia, honesta y que no se meta en lo que no debe. A usted no le gusta, a ella no le gusta. Entonces, obviamente usted atrae, o mejor dicho, usted provoca una reacción, que agresión, física o verbal. ¿Verdad que cuesta ser cristiano? Entonces, no se concibe que alguien que se diga cristiano, el mundo lo apapache. Y el mundo diga, ¡ay, qué buena onda! Y lo abraza y el otro abraza. No existe eso en la Biblia. No se concibe. Ahora, fíjense el versículo 10 de Daniel 6:10. ¿En qué termina la cosa? Dijeron, vamos a acusarlo, ¿pero de qué? Entonces la maldad de ellos comenzó a trabajar y dijeron, ya sabemos, vamos a acusarlo en lo referente a su Dios. Entonces van con el rey y le dicen, oye rey, ¿por qué no haces un decreto en que se diga que aquel que ore a otro Dios, que no adore tu estatua, tu imagen, y que te adore a ti, que se ha echado al foso de los leones? Entonces le pegaron en el orgullo del rey, ¿no? Claro, pues yo aquí soy el mero en el reino. Entonces, pues ¿por qué no haces un decreto, rey? Claro que sí. Y ellos mismos lo redactan, que cualquier otro que ore a otro Dios se ha echado el foso de los leones. Fírmale aquí, rey. Entonces ellos firmaban con su anillo, lo sellaban en cera y ahí está. Entonces dijeron, ya lo agarramos a este. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que nada, absolutamente nada, alteró sus convicciones cristianas, sus convicciones de Dios, su fidelidad a Dios. Dijo, a mí qué me importa si me echan al foso de los leones, yo me hinco, Padre, te alabo, te bendigo. Entonces estos llegaron con la última cámara de sonido, ¿verdad? Y van con el rey, mira, y le regresan ahí. Mira, fíjate, ¿quién es? Pues es tu gobernador estrella. ¿Cómo lo ves? Pero, Daniel, ¿qué estás hincado? No veo la estatua de mi imagen. Pues le está orando a su Dios. Y tú dijiste, rey, y sellaste que haga eso al foso de los leones. Dice, así es que no te puedes echar para atrás, rey. Fíjate qué malvados estos. Y lo agarraron, lo llevan delante del rey, y dice que el rey dijo, Daniel, oh Daniel, porque lo amaba, ya había firmado. Fíjate, guardaba más su palabra el rey ese pagano que los que tenía alrededor. ¿Conoces la historia? Fue echado al foso de los leones, pero les hacía piojito.
Se acostó en medio de ellos, no le hicieron nada a los leones. ¿Por qué? Porque este hombre no traicionó sus convicciones cristianas. Escúcheme bien, yo puedo estar en medio de mi familia que fuman, toman, se drogan, son adultos, lo que sea. Ninguno de ellos me puede obligar a mí a tomar nada ni a fumar nada. Pero si por congraciarme con ellos, bueno, nomás un cigarrito y te sacan un puro de ese vuelo. Tú dijiste uno, bueno, hay padres, sabes, uno no es ninguno. Y al rato sacan y una botella de un traguito, ándele de 3 tequila, 3 mensos, 3 y ahí van los mensos, ¿verdad? Y traiciona a sus ese tipo de cristianoides, no, hermano, hombre. Y así quieren que la familia se convierta. Es que luego se burlan de mí. Es que ¿qué? Es que se burlan de mí. No me gusta que me digan la monja loca. No te gusta que te digan la monja loca. Cuando mi hermana, la primera cristiana en mi familia, se convirtió, mi madre la cacheteó en su ignorancia. Ella me da permiso de platicar esto, le da mucha vergüenza, pero dice, no, sí, diles, porque ha de haber algunas mamás igual de ignorantes que yo, dice, sin conocer a Dios. Ahora ella es cristiana. Y yo me burlaba de mi hermana que decía, tienes que ser salvo. Yo le decía, salvo es un detergente. Me burlaba de ella. Pero nunca se echó para atrás y yo le doy gracias a Dios por ella. Nunca se echó para atrás. La hubieran visto llorar. Fue agredida verbalmente y físicamente. Pero por causa de su fidelidad, aquí estoy yo. ¿Cómo la ve? Esa es la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si traicionas la verdad, si no la defiendes y vives como cualquier pagano allá afuera, ¿cómo tu familia va a conocer a Cristo? Si eres piedra de tropiezo. ¿Qué dice Mateo 5:12? Gozaos. Vamos, Mateo 5:12. Fíjate qué tremendo. Mienten, te calumnian. Gozaos, dice, y alegraos. Gozaos y alegraos. Esto es en contra de la naturaleza humana, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo te vas a gozar porque te vituperan? Bueno, escúcheme bien. Cuando un cristiano, cuando un discípulo de Jesús entiende que si camina fiel con Dios y recibe ataques, está caminando en la voluntad de Dios. Y hay un galardón, porque fíjate lo que dice, porque vuestro galardón, vuestro premio, recompensa por la fidelidad, es grande en los cielos. Y luego dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Jeremías, por profetizarles que si no se arrepentían Dios les iba a traer un juicio, lo metieron a un pozo lleno de lodo. Vean la historia, vean qué historia. Primera de Reyes, vean qué historia. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22, versículo 1. Vean qué historia. Esta es la historia de dos reyes, uno rey de Israel y otro rey de Judá. Acabe el rey de Israel, Josafat el rey de Judá. Ok. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Estoy en 1 Reyes 22:1. Aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, el reino se había dividido en dos, Israel se había dividido en dos, y descendió el rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, al rey de Judá, judíos ambos, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú. O sea, tú y yo somos hermanos. Y mi pueblo como tu pueblo. Hermanos, somos hermanos. Mis caballos como tus caballos. Somos uno, somos el pueblo de Dios. Claro que voy contigo, le dice. Nos vamos a echar la mano juntos. Versículo 5.
Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, vean a Josafat, qué tipo tan diferente era de Acab. Pongan mucha atención. Dijo Josafat al rey de Israel, o sea, Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. O sea, lo primero que hizo este rey, que era piadoso, que obedecía a Dios, caminaba con Dios. El otro era bien malandrín, bien rebelde y desobediente. Y lo primero que hizo el que agradaba a Dios, Josafat, le dijo: oye, pues ¿qué te parece si consultas hoy la palabra de Jehová? ¿Qué? ¿Para qué? Nunca se me olvida cuando íbamos a arreglar aquí en la ciudad un grupo de pastores, un asunto que era sumamente grave. Ya les he contado este caso. Entonces nos reunimos en mi oficina, que está aquí atrás. Éramos unos 15 pastores más o menos. Entonces, bueno, esta es la situación que está prevaleciendo de este problema aquí en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo levanté la mano y dije: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, para poder aplicar una respuesta bíblica para el caso. Y me responde un pastor y me dice: ay, tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Entonces tráiganse el libro del Mormón. Entonces tráiganse la Atalaya. O sea, para mí me resulta inconcebible que un pastor me haya dicho eso. Se supone que los pastores aconsejamos y resolvemos las cosas por lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Se supone. Entonces, ¿cómo me sale este hombre? No sé, bueno, pero sí me dijo: tú todo lo quieres solucionar con la Biblia. Pregúntenme qué tan amigos somos ese pastor y yo. Pregúntenme. Pues no somos amigos. Pues claro, no somos amigos. Pero eso ha provocado vituperio. ¿Entienden? Eso ha provocado calumnias. Eso ha provocado persecución verbal, agresión verbal. Pero vieran lo que me ha perjudicado, porque todo lo que ha dicho no me ha probado una sola cosa. Así de sencillo. Ahora vamos a seguir leyendo. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel, fíjense lo que hace, esto está tremendo. Reunió a los profetas, digan todos: los profetas. Y llegó de Costa Rica fulano de tal, y llegó de Guatemala fulano de tal, y llegó de Argentina, y llegó de Estados Unidos. Llegaron todos los profetas que andaban pululando allí en el reino. Como 400 hombres, 400 profetas. Era un congreso de profetas ahí. A los cuales dijo, o sea, Acab, el rey de Israel, les pregunta: ¿iré a la guerra contra Ramón? Bueno, pues contra Ramón, pues, de Galaad, o la dejaré en paz. Y ellos dijeron, fíjense, ellos los 400 profetas dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. O sea, le profetizaron éxito. Entonces fíjese el versículo 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? Porque dijo: estos no, porque Josafat era un hombre espiritual. Dijo: estos no me laten. Oye, ¿habrá por ahí algún profeta de Jehová? ¿Qué sucedió con Josafat? Discernió, que es lo que les falta a un montón de cristianos. ¿Creen que porque dicen así dice el Señor, ya es palabra de Dios? Ahí está la prueba. Y Josafat dijo: ¿No habrá algún otro profeta de Jehová por el cual consultemos? Estoy en el versículo 7, versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová.
Micaías se llama, hijo de Imla, lo tenía bien identificado. Mas yo le aborrezco. ¿Por qué creen que lo aborrecía? Porque le decía sus verdades. Ríense. Este tipo está, fíjate. Mas yo le aborrezco. Porque nunca me profetiza bien. Es como muchos cristianos hoy, como me mandaron otro correo. Esos hermanitos, usted puras predicaciones de condenación. Usted puro que caminen recto con Dios, que aléjense. O sea, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué enseñaba Jesús? Siempre estaba reprendiendo la conducta de la gente. ¿Qué predicaban los discípulos? Siempre estaban reprendiendo la conducta de la gente. ¿Qué quieren que les predique yo? Arreglar nuestras conductas. ¿Qué más puedo predicar? Pero dice nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. O sea, Josafat dijo: algo anda mal con este acá, algo anda mal. Le gusta que le hablen al oído, nada más lo que le gusta que le digan los profetas, nada más lo que le conviene, pero no le gusta que lo confronten, que anda mal con Dios. Pero fíjense lo que dice el 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Tráelo, porque Josafat pues se entiende que le dijo: no, tráelo. Versículo 10. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, su trono, vestidos de sus ropas reales. Imagínense eso. En la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, delante de los dos, de Josafat y de Acab. Los 400 días. Sí, te dice el Señor. Fíjate, el versículo 11. Y Sedequías, que era uno de los profetas, hijo de Kenaaná, se había hecho unos cuernos de hierro. O sea, y actuado y todo el asunto, fue allí con el herrero y se hizo: hazme unos cuernos. Y ya que se los hizo el herrero, porque eran de hierro, llegó a profetizar así, de esos que alardean enfrente de la gente. Y a lo mejor le hacía como un toro, no sé. Y toda la gente: así dice Jehová. Ay, qué tremendo. Y toda la gente: ay, qué poder. Híjole, qué unción se siente. Qué tremendo está la cosa. Y dijo, así con los cuernos, dijo: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y le gustaba acá: éxito. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Montón de vendidos, lisonjeros, porque Acab les pagaba bien. Por eso. Y le decían de la misma manera: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Así son los profetas de hoy, hermano. Predican todo bien. ¿Los han oído? Todo bien, todo bien. Palabra de Jehová: esta iglesia será de 50,000. Dios les entrega a Guadalajara. Y luego van a la iglesia de enfrente y dicen lo mismo. Y luego van a Guanajuato y dicen lo mismo. Van a la Ciudad de México y dicen lo mismo. Dios demostró que te entrega el DF. Dios demostró. Todo bien. Aquí está la gloria de Dios. En ningún lugar he sentido la unción que siento aquí.
Y dicen lo mismo en León, en Colima, en todos lados, en todos lados está la gloria de Dios, pero con una santidad impresionante. Y la gente, estaba leyendo una página que decía Acapulco, ¿cómo decía? La ciudad del avivamiento, porque llegó uno y les dijo, también aquí lo han venido a decir, no hay ciudad en el mundo que estos profetas no digan, Dios ha escogido Guadalajara, esta es la ciudad del Espíritu Santo. Todo Guadalajara, de aquí van a salir a todo el mundo. No salen ni a la esquina. Siempre hablan de lo mismo. Todo bien, todo bueno, todo maravilloso. ¿Cuántos tienen empresas? Levantan la mano los empresarios. Palabra de Jehová, prósperonos, prósperonos. Y todos hablan igual. Pocos dicen la verdad. ¿Qué sucede? Entonces ahí estaba el otro con los cuernos, ¿verdad? Y ahí estaban los otros 399. Sí, sube, sube. Dios te prospera, lo ha entregado en tu mano acá. Y acá, estaba feliz el hombre. Versículo 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaía le habló diciendo, o sea, fue con Micaía y le dice, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Le está advirtiendo a ¿cómo se llamaba? Micaías. Le está diciendo, mira, todos los profetas están profetizando bueno, Le dice, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Por eso yo les dije, qué historia. Está coaccionando a Micaía, le dice, oye, quieren que vengas a profetizar, quieren que vengas a profetizar al congreso de profetas, pero te advierto una cosa, le están predicando puras cosas buenas a Acab. Entonces, si tú le predicas y le profetizas otra cosa, así te va, tienes que decir lo que ellos dicen. Entonces vamos a ver qué hizo Micaía, Dice en el versículo, ¿en cuál voy? 14. Les dice, anúnciales buen éxito, Versículo 14. Y Micaía respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Ay, pocos como ese, Mira, los verdaderos profetas hablan la verdad, hermano. ¿Qué hacen los verdaderos profetas? Díganlo fuerte. ¿Qué hacen los verdaderos hombres de Dios? No hablan lo que todos dicen, hablan lo que Dios les dice que hablen. Aunque esto provoque reacciones como vamos a ver ahorita. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, o sea, le preguntan, ¿no? ¿Iremos a pelear contra Ramón de Galaad? ¿O lo dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Mire, nosotros lo leemos así, pero en el texto hebreo, cuando se estudia, que fue lo que hice, aquí está hablando con sarcasmo. Está Micaías hablando con sarcasmo, es decir, se lee de esta manera. Le dice, subimos a atacar a Ramón de Galaad. Entonces, sube y serás prosperado. Sube, ve, sí, y Jehová te lo entregará en tu mano. Y se ve en el versículo que sigue que así fue el tono de Micaía. Entonces él dijo, o sea, Micaía sigue hablando, mira, rey, yo vi, o sea, tuve una visión, Dios me reveló, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, o sea, Micaía, oye pues palabra de Jehová.
yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Pongan mucha atención. Y dijo: yo le induciré. Este era un espíritu inmundo, un demonio. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Escuchen. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Qué será? Espíritu de mentira. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, el Señor permitió que un espíritu, un demonio, influyera en estos profetas lisonjeros para que profetizaran mentira, porque eso es lo que la gente quiere oír nada más. Pues eso tienen, espíritus de mentira, porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir, hermanos. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿en dónde se multiplica la maldad? En el mundo. El amor de muchos se enfriará. Y estos dicen que no, que todo es amor y paz y que no sé cuánto. Y pero ahí no termina la cosa. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Fíjate nomás. No le tuvo miedo al rey, Versículo 24. Entonces se acercó Sedequías, el de los cuernos, hijo de Kenaná, y golpeó a Micaía en la mejilla, diciendo, la palabra golpeó en el hebreo aquí significa golpear severamente. O sea, no es que le dio una bofetada, lo agarró a golpes, hermano. Severamente, eso es lo que dice el texto griego. Lo agarró a puntapiés y lo descontó. Lo golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti nada más? Yo también soy profeta, le dice. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo en el aposento, de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma Micaía y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echen a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Fíjate nada más, por decir la palabra de Dios, a Micaía lo golpearon, agresión física, y lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. Vámonos sobre el final, versículo 28. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Y subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. Y los siguientes versículos dice que le hizo caso a los profetas falsos y salió a la guerra. Y dice en el versículo 34 que un hombre disparó su arco a la aventura, fíjate nada más, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y la batalla arreció, de tal manera que no lo pudieron atender a Acab, y dice que murió desangrado, y los perros lamieron la sangre del rey. Versículo 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban ahí, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Mira, estos falsos profetas dicen que cuando alguien te da un mensaje negativo, no es de Dios. Este mensaje era negativo y era de Dios. Las prostitutas.
Allí iban, porque ellos no se podían mezclar entre la gente. Iban y se lavaban allí. O sea, quedó en una condición tal y como le dijo el profeta de Dios. Y aquellos falsos se tragaron sus palabras, hermano. Pues déjeme decirle, hermano, hoy estamos en los peores tiempos de la iglesia del siglo XXI. Estamos rodeados de más de 400 falsos profetas, hermano, que profetizan todo está bien, todos los negocios van a ir bien, tu vida se prospera, todo va bien, vivas como vivas. Oiga, y no le hace que sea adúltero. Dios es amor. Sí, ¿cómo no? Termino leyendo el versículo. Bueno, hasta allí está bien. ¿Cómo concluimos? ¿Por qué los discípulos son perseguidos? Porque viven la palabra de Dios y porque hablan la verdad. La verdad tiene dos lados. Es como la palabra de Dios, es como una espada de dos filos. Es verdad que Dios es amor, es verdad que Dios es misericordioso, pero también es verdad que Dios es un Dios que castiga el pecado y visita la maldad de los que le aborrecen. Y es un Dios que no da por inocente al culpable, pero también es un Dios perdonador. ¿Alcanzan a abrazar las dos partes de la verdad de la palabra de Dios? No podemos quedarnos ni con una ni con la otra, con las dos, hermanos. Ahora, como las cosas están en este tiempo terribles, predicar la palabra, denunciar la corrupción, ser fiel a la palabra, nos va a traer calumnias, nos va a traer vituperios, ataques. Pueden ser físicos, pueden ser verbales. Ya Jesús nos lo advirtió, pero Él dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas como Micaía, que fueron antes que vosotros. Gócense. Y la palabra gozaos significa alégrense y den brincos de alegría. Wow. ¿Cuántos se pueden gozar en eso? Pónganse de pie. Entonces ahora ya sabes por qué los cristianos son perseguidos. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por haber venido a mi vida, darme una nueva vida, Señor.